El 5 y 6 de diciembre, en nuestro amado municipio de La Mesa, Cundinamarca, ocurrió un hecho histórico que nunca antes se había vivido. Grupos de ciudadanos manifestantes, ejerciendo su derecho a la protesta, cerraron varias vías durante más de 48 horas seguidas, solicitando algo en específico: la suspensión total de un contrato interadministrativo que ocurrió entre Terminales de Transporte de Medellín y la Alcaldía Municipal de La Mesa. Y según el Acuerdo 002 de 2022, aprobado en el Consejo Municipal, por el cual se crea el sistema de estacionamiento regulado en las vías públicas del municipio de La Mesa, y el Decreto 054 de 2022, este sistema fue aprobado con zonas aprobadas, valga la redundancia, y delimitadas en transporte, sistema de recaudos vía parquímetros y aliados asociados con una nueva señalización. Pero, ¿tan grave es este acuerdo como para generar semejante crisis social? ¿Acaso busca generar tanto daño al municipio esta nueva medida? ¿En qué pensaron aquellos que lo propusieron? ¿Qué vieron? ¿Qué analizaron? Y quiero pedirles en este momento un gran favor y que respondamos con sinceridad la primera pregunta del día de hoy. ¿Tenemos o no tenemos un problema de movilidad en nuestro municipio? Desháganse por favor por un momento de sus prejuicios, elementos y argumentos preconcebidos y por favor le pido, disponga su vida para escuchar con atención las realidades que vamos a escuchar y ver desde ya. Y te invito, dicho sea de paso, a que compartas, comentes y nos dejes tu reacción para saber que estás comprometido o comprometida con este tema, y más que con este tema, con nuestro municipio. Por favor, no me malinterpreten, yo no estoy a favor ni en contra de la zona CER. No es mi posición ni deber decirles en qué o no creer en esa situación. Sencillamente, soy un hombre, un joven con muchas preguntas que buscará el día de hoy respuestas junto a ustedes y que les quiere brindar siempre un espacio de diálogo integral. Por esa razón, lo que van a oír y escuchar el día de hoy obedece estrictamente al ejercicio periodístico del diálogo entre ambas partes, transparente y sincero ante ustedes. Por esa razón, el día de hoy les hemos traído a una de las personas que ha sido parte de uno de los revuelos más importantes por la entidad que representa, por supuesto, a estas cámaras. Tenemos a uno de los gestores de este proyecto y ella se presentará, actual gerente operativo de la operación de nuestro espacio en La Mesa, Cundinamarca. Alejo, ¿cómo vas? Bienvenido. Nico, muy buenas, ¿cómo estás? Un placer para mí estar acá en este espacio contigo. Un saludo para todas las personas que nos ven y que te siguen en las redes. Y pues bueno, qué interesante este espacio para poder conversar precisamente de todas esas dudas que tenemos y toda esa información que está pendiente por aclararle a muchas personas. Entonces, pues para mí es un placer, como tú lo decías. Mi nombre es Alejandro Aldana, soy el gerente del proyecto de nuestro espacio en La Mesa y pues aquí estamos listos para atender todas esas inquietudes. Bienvenido de paso a las cámaras de nuestra gente, Alejo. Es un honor tenerte acá, por supuesto. Y quiero contarles un poquito de la metodología. Hemos estado investigando y hemos estado escuchando las principales preguntas alrededor de ese proyecto. Queremos que sepa que a través de ejercicios de social listening, escucha en redes sociales, contacto con la comunidad, hemos recopilado información clave, así que esta entrevista se divide en varios segmentos. Vamos a arrancar el día de hoy con el primero de ellos, que son los antecedentes. ¿Cómo se dio todo esto desde el inicio? Y para eso, no seré yo el que va a iniciar preguntando, será la comunidad. Dicho sea de paso, Alejandro y el equipo de nuestro espacio no tienen ni idea ni han escuchado lo que le preguntamos a la comunidad porque, manteniendo nuestro nivel periodístico, pues todo era sorpresa. Así que, Alejo, en este momento, ustedes van a ver en pantalla, al igual que una de las primeras preguntas que hace una gran vecina, ella es una gran vecina, en el parque de La Mesa, Cundinamarca. Besi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Vecinita, 3 preguntas rápidamente. La primera, ¿tú crees que hay un problema de movilidad en el municipio? Sí, no, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué? Porque en días, por ejemplo ahora, días solitarios y todo esto de baja movimiento de economía, está, mire, tranquilo y se ve más bonito así que no cuando hay la multitud. Porque con la multitud viene uno, a mí me ha pasado, con mis nietos, que son bebés, ¿qué tiene uno que hacer? Métase en las calles, por aquí, por allá, y es un peligro.
porque eso hay gente para acá, gente para allá, carros para acá amontonados, hasta en las casas, mejor dicho, es que quisieran de entrarse a los locales, con carros, motos. Con los carros, con las motos y no hay dónde parquear, me imagino, no la hay gente no respeta. No respeta. Es que hay gente, mire, póngale cuidado, hay personas que yo conozco, que a ciencia cierta, viven aquí a la vueltica, pero vienen a tomarse un tinto, traen el carro y lo parquean horas. Ay, eso no debe ser. Y su merced que está acá en el parque tiene la vista completa, ¿ves? Y su merced los conoce. Exactamente. Vecinita, con respecto a ese problema de parqueo, el municipio prontamente va a implementar el nuevo proyecto de movilidad que es la zona CER. Quisiera preguntarle cuál es su postura ante eso. ¿Cree que ese proyecto soluciona el problema de movilidad? Sí, no, ¿y por qué? Pues yo qué le diría. Por unos lados sí, lo soluciona. Y por unos lados estoy de acuerdo con eso. Aunque yo no tengo carro, pero uno ve todos los problemas que causan esto con esos parqueos de carros, motos por todos lados. Eso no, es una incomodidad tremenda. En cambio, con eso o aprenden, se organizan, respetan sobre todo, porque mira, aquí hay señales de prohibido parquear a la redonda. ¿Quién la respeta? Nadie. ¿Quién instaura la ley, no? Nadie. Y dígales algo. Llegan y se parquean, dígales algo a ver cómo es que lo tratan a uno. Entonces, por ese lado estoy de acuerdo. ¿Sí? Alejo, ¿qué te pareció esta primera opinión? Nico, muy importante esa opinión. Es una opinión de una persona que vive la realidad a diario en un punto crítico del municipio. Y aquí considero importante mencionar o iniciar un poco más atrás. El programa Nuestro Espacio lo que busca es la recuperación de ese espacio público que ella menciona que hoy en día tiene tan afectado. Pues lo que buscamos es generar una cultura de rotación en el estacionamiento, no lo que se presenta hoy en día, que es otra cosa que ella menciona también ahí en su intervención, y es que los carros están parqueados por horas para hacer vueltas o diligencias a la vuelta de la casa, a 2 cuadras de su casa, y hacer uso de un cupo de estacionamiento. Entonces, el programa lo que pretende es recuperar y generar esa cultura de movilidad en las personas para que evitemos el caos vehicular y todo este problema de movilidad que hoy se resiente tanto. ¿Sí? Entonces, el programa no busca, y el objetivo principal no es el recaudo, el objetivo principal es desocupar las vías y generar esa rotación en ese espacio que hoy está tan complicado. Entonces, mira que pasemos ahora a las cosas que ella iba diciendo. Entonces, primero, habla de sus nietos, de lo difícil que es caminar. Digamos que aquí ya este es un problema adicional del tema de los andenes, pero que también tiene que ver con toda esta cultura. Pero el hecho de lo que ella habla de la congestión, de esos vehículos que hoy en día pasan sin ningún orden, sin ninguna restricción, sin absolutamente ninguna cultura, donde vemos adelantamientos en la calle Octava, en un momento donde hay caos, donde hay estacionamiento a ambos lados, en lugares donde está prohibido parquear, como lo está mencionando también ella. Alejo, rápidamente, ¿qué vendría siendo, si hay una idea que deben llevarse los habitantes del municipio, qué es el proyecto de la zona CER como tal? ¿Con qué definición consideras que debemos quedarnos en el municipio? Mira, Nicolás, zonas de estacionamiento regulado lo que buscan es que tengamos un cambio en la cultura del uso del vehículo, es desincentivar el uso del vehículo para los casos que, como la señora nos decía, salen a 2 cuadras a tomarse un tinto y a estacionar el vehículo por horas, impidiendo que donde yo dejo mi vehículo para tomarme ese tinto con mis amigos o solo, ese lugar puede ser ocupado por quien realmente viene a comprar algo en ese comercio que estoy obstruyendo con el vehículo. Entonces, el programa, ¿qué es lo que busca o qué es? Es generar esa cultura de movilidad, generar una rotación en esos cupos para que encontremos espacios. Hoy llega un turista a buscar dónde estacionar y no encuentra un espacio donde. ¿Por qué? Porque está ocupado por todos esos vehículos de las personas que dejan los vehículos allí. Entonces, es muy importante reconocer este problema de movilidad que tenemos, que también es algo que ella menciona. Ese caos que se vive es generado por los que llegamos a hacer uso de esos espacios en la vía y que no estamos dejando que quien realmente viene a hacer una compra, quien realmente viene a hacer uso de ese espacio para usar el comercio, no lo está encontrando. Entonces es eso, o sea, es las regulaciones, es poder democratizar esos espacios,
que no sea solamente una persona por 12 horas haciendo uso del espacio, sino que sean varios los que pueden hacer uso de este y generar una dinámica comercial diferente. Entiendo. Y Alejo, vamos a adentrarnos en materia porque las primeras preguntas que ocurrieron tan pronto iniciaron esos proyectos que vamos a tocar varios elementos que nos han comunicado nuestros usuarios, o la comunidad Menzuna, mejor dicho. Parte desde el siguiente hecho. Quiero que escuches lo que nos va a decir esta misma señora y que empecemos por ahí. ¿Listo? Dale. Mi vez, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle algo al gerente de nuestro espacio acá en el municipio, ¿qué le preguntarías? Lo primero que le preguntaría, ¿por qué escogieron el municipio de La Mesa o es que hay algún negocio de por medio? Buena pregunta. Exacto. Y hay que responderla. Tiene que responderla. Gracias, vecinito. Alejo, la pregunta es clara y me gustaría, antes de darte la palabra, que tú nos ayudaras justamente con eso. Alejo, ¿cómo inició todo? ¿Cómo llega Terminales de Transporte de Medellín acá a La Mesa? ¿En qué momento ustedes consideran como organización, en este caso, que La Mesa era un lugar o una tierra adecuada para realizar este tipo de proyectos? Listo. Nicolás, mira, lo primero, y para atender esa importante pregunta de nuestra entrevistada, es que este programa está diseñado para ciudades o municipios que presentan un problema de movilidad. Esto no está diseñado para ciudades de primer mundo, como en algún momento se empezó a decir en la calle. ¿Sí? No significa, cuando hablamos de que esta tecnología que está diseñada para instalar, que hoy ya hay una parte de esta tecnología en La Mesa, ¿era para ciudades de primer mundo? No, el programa está diseñado no para ciudades grandes, sino para problemas grandes. Entonces, ¿por qué La Mesa? Porque hay un problema de movilidad grave en un municipio que, si bien no es un área extensa en metros cuadrados, como podría ser una ciudad principal pues, del país, es un municipio con un problema de movilidad mayor, en donde este programa puede desarrollarse y puede generar esos cambios y puede generar esa cultura y ese nuevo dinamismo del estacionamiento en vía. Entiendo. ¿En Medellín tienen el sistema implementado, Alejo? Claro que sí, en Medellín hoy operan las zonas de estacionamiento regulado desde hace mucho tiempo. Nicolás, Terminales de Transporte de Medellín es una empresa que tiene más de 45 años de estar constituida. Recordemos que es una empresa de economía mixta que en su mayoría su capital es público. Sus aportes son públicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se comporta y que es una empresa de economía mixta, pero con un comportamiento público. Es por eso que se firma que se tiene la posibilidad de firmar ese contrato interadministrativo. Entonces, Terminales de Transporte de Medellín tiene no solamente este programa, son muchos programas más. El Parques del Río, el cable San Sebastián de Palmitas, las escaleras eléctricas hacia la Comuna 13, todos son programas generados de una necesidad ciudadana y que generan cultura. Entonces, tenemos este tema también de estacionamiento en vía a través de la Oficina de Convenios y Proyectos. Se tiene toda la experiencia para poder hacer la operación de las zonas de estacionamiento y generar este programa exitoso, porque, como te digo, se tiene esa experiencia y se tienen los acuerdos y las alianzas necesarias para hacer que todo funcione. Ahora, es tan importante y es tal la experiencia de Terminales de Transporte de Medellín con este tema de estacionamiento en vía, que es quien, en alianza con la terminal de Bogotá, son quienes acompañan en el tema tecnológico y en el tema de conocimiento a montar las zonas de estacionamiento o zonas de permitido parqueo en Bogotá. O sea, Terminales de Transporte de Medellín fuimos el aliado de la terminal en Bogotá para poder implementar. Entonces, esto muestra que Terminales de Transporte de Medellín tiene una experiencia amplia y suficiente para poder ejecutar este tipo de proyectos de manera exitosa, así como lo ha venido haciendo. Y en ese orden de ideas, Alejo, cuando recién empezaron los procesos de socialización, ya hablaremos sobre eso, no me quiero adelantar, se hablaban de que había unos estudios y análisis estadísticos que soportaban que definitivamente teníamos ese proyecto. Quiero preguntarte un poco acerca de eso, Alejo. ¿Cuáles fueron los resultados que ustedes encontraron en esos estudios? Y sobre todo, ¿qué públicos detectaron que eran los que generaban las problemáticas en el uso correcto del espacio público? Porque tengo entendido que no son todos los públicos, hay unos muy particulares. De acuerdo, mira, aquí tenemos que remontarnos a más atrás del contrato interadministrativo, ¿sí? O sea, tenemos que ir un poco más atrás.
y es que el municipio contrata unos estudios precisamente para analizar esto. Recordemos que esto viene de un plan maestro de movilidad del año 2019, en donde se plantea el estacionamiento en vía como una solución. ¿Por qué? Porque en el municipio de La Mesa no hay suficientes estacionamientos fuera de vía para lograr atender toda esa demanda de vehículos de turismo y de los propios, que llegamos a ocupar esos espacios. Como al no haber esos espacios fuera de vía, pues el estacionamiento en vía es una alternativa. ¿Y qué pasa cuando tenemos un estacionamiento de estos indiscriminado? Y es que se afectan las vías, se afecta la movilidad, y el municipio es quien tiene que sacar el recurso para poder recuperar esas vías, para poder mejorar la movilidad, para poder llevar a cabo todos los planes o proyectos que tengan temas de movilidad. Entonces venimos desde un plan maestro de movilidad. Allí se estructura ese estacionamiento regulado como algo de impacto inmediato, como algo que se presenta como para implementar de manera inmediata, porque es algo crítico. Entonces salimos de ese plan maestro de movilidad, llega una alcaldía que dentro de su plan de gobierno establece las zonas de estacionamiento regulado, que también se conocen como zonas azules. Esto es un tema de lenguaje, que en algún momento también se dijo que es que la zona de estacionamiento regulado no es como una zona azul. Claro. O sea, son temas de conceptos, pero esto no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de un mismo esquema o de una misma idea. Entonces, esa administración tiene dentro de sus planes, dentro de su plan de gobierno, precisamente implementar ese estacionamiento. Entonces, dentro de su administración, dentro de su tiempo, se dan esos estudios. Los estudios arrojan unos números y unos temas muy importantes. Allí es importante, Nico, aclarar algo que también se dio mucho en la calle, y fue el tema de los porcentajes. En algún momento se llevó a pensar que es que el porcentaje era superior al que tenía el contrato. En el estudio está muy claramente indicado que el valor del porcentaje de recaudo es el valor con el que se firma el contrato. Es decir, que allí no teníamos ninguna falencia con respecto al estudio. Lo que pasa es que en el estudio se incluye todo el tema del organismo de tránsito, que recaudaría unas multas que se generan por la operación de la zona de estacionamiento. Y no quisiera que nos adelantásemos a esa parte, Alejo, del recaudo, porque vamos a hablar de eso. Y ya que mencionas el tema de la alcaldía municipal, en los archivos del Consejo reposan los documentos de este proyecto que mencionábamos en la introducción, el 002 de 2022, y fue aprobado el 9 de marzo del 22. Y el decreto 054 del mismo año, publicado el 16 de mayo, daban fe de la reglamentación de este proyecto. Eso fue hace más de 2 años prácticamente. Alejo, y se pregunta mucha gente, si fue hace 2 años ya, ¿por qué hasta ahora se implementa? ¿Por qué nunca se le contó, informó o socializó a la comunidad en ese lapso de tiempo hasta hoy en día que este proyecto se iba a ejecutar? ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Porque están los documentos legales y todo está frente a la ley, sí, y reposan los documentos. Pero ¿por qué la comunidad se enteró hasta hace muy poco realmente? Ok, mira, digamos que complementando un poco lo que veníamos hablando, se da el estudio da origen a un acuerdo, y el acuerdo le da unas facultades al alcalde que las cumple haciendo un contrato interadministrativo. Entonces aquí es fundamental esta línea del tiempo, y para que las personas que nos están viendo la tengan en cuenta. Claro que sí. Se da la firma del contrato en diciembre de 2022, tal como lo faculta el acuerdo. El alcalde toma la decisión, cumpliendo con ese acuerdo, firma el contrato interadministrativo. ¿Qué pasa allí? En la calle hay un run, hay un tema en la calle que dice que es que no se empezó a socializar en 2022. Resulta que todo contrato, para poder ser perfeccionado, para que quede cerrado y se pueda iniciar una ejecución de un contrato, debe tener unas pólizas. En este caso, el municipio pidió unas pólizas para este contrato. Es atípico que a un contrato interadministrativo se le pidan pólizas. Sin embargo, el municipio, en aras de cuidarse, de generar una tranquilidad para las personas en el tema del contrato, solicita unas pólizas. Perdón, ¿lo solicitó el municipio directamente? Sí, claro que sí. El municipio es quien hace esa solicitud al contratista, en este caso nosotros, y nos dice: necesitamos unas pólizas para poder perfeccionar el contrato. Eso está allí en el contrato. ¿Qué pasa? Al ser un negocio nuevo, una modalidad nueva en el país, las aseguradoras tenían que hacer un análisis y un estudio profundo de lo que significaba esto. Y nosotros iniciamos toda esa gestión para obtener las pólizas, y lo que se creía que podía surtirse de manera rápida, terminó demorándose 8 meses. Estamos hablando que tuvimos pólizas hasta agosto del 2023. Entonces, hasta agosto 25 del 2023
se firma el acta de inicio con el municipio. Es decir, a partir de ese momento el contrato entra en vigencia. O sea, a partir de ese momento el contrato queda perfeccionado y es que empieza la operación de ese contrato con esa etapa preoperativa. Ahora, es muy importante lo que pasa después. Entre agosto 25 y septiembre 22 se da la contratación de las personas, se da, bueno, un montón de cumplimientos para poder salir a socializar. Y es así como la socialización inicia el 22 de septiembre. Y el 22 de septiembre, ¿qué iniciamos? Conversaciones con diferentes grupos de interés, tuvimos reuniones con diferentes partes interesadas, es decir, tuvimos comercio, tuvimos turismo, tuvimos transporte, y allí se hizo una socialización con todas estas personas. Socializamos en la alcaldía, socializamos pues con diferentes personas, estuvimos en la emisora el lunes 25 de septiembre, y allí inició una socialización en calle. El martes 26 de septiembre del 2023 iniciamos a pasar comercio por comercio informando sobre el tema del programa. Esa socialización se inició en ese momento y a hoy no ha terminado. Simplemente hubo un lapso de tiempo entre el 6 de diciembre y el 27 de febrero, 5 de diciembre, perdón, y 27 de febrero, donde por suspensión del contrato no hicimos socialización. De resto, siempre hemos estado haciendo socialización y es muy importante recordarlo. Septiembre del 2023 iniciamos socialización. Sí, que es un poco lo que se comenta, Alejo, siéndote totalmente franco, porque acá el objetivo es traer las opiniones de la comunidad y contrastarlas en un espacio de diálogo abierto y sincero. La gente siempre ha mencionado, es que definitivamente no socializaron en el 2022, pero es importante aclarar entonces esto, que fue por un asunto de pólizas ilegales que definitivamente impidieron que ese contrato ingresara. Alejo, en ese orden de ideas me gustaría ingresar a la parte real en este momento de lo que es el proyecto. Muchos somos conscientes de que hubo diferentes intentos de cancelación, de que hay medidas legales y de que incluso se llegaron a algunos acuerdos con la actual administración. Quise que tuvieras el siguiente video, es un video de un colega taxista, lleva 20 años en el medio, porque él va a hablar de una realidad desde aquel que conduce un vehículo y de aquel que conoce desde una perspectiva literal y real cómo funciona el tema de movilidad. Y eso que los taxistas tienen acá zonas de estacionamiento habilitados para ello. Mira lo que nos va a decir. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Pablo, su niño. Don Pablo, su merced se dedica acá al gremio del taxista. Usted es un taxista de toda la vida, don Pablo, y nos parece muy importante preguntarle lo siguiente. ¿Usted qué piensa de la movilidad del municipio de La Mesa, Cundinamarca? ¿Cómo la ve? Pues es un poco complejo porque hay mucho desorden, no hay orden, no hay ni siquiera ahora, no hay contravías, todo el mundo es para allá, para acá, parquea en todo sitio como quiere, entonces hay mucho desorden. Don Pablo, y a nivel vehicular, ¿usted qué opina? ¿Sí se respeta las señales de tránsito? ¿Sí hay buenas señales de tránsito? ¿Sí hay buena cultura entre los mismos conductores? ¿O cómo su merced ve esa parte de nuestro municipio, don Pablo? Señalización hay muy poca y la que hay no se respeta. La gente estamos escasos de cultura, no respetamos nada, ni señalización, ni siquiera el derecho del otro carro que viene, de la misma gente. No hay nada, no hay cultura, no hay nada, no hay respeto de nada. Entiendo. Todo es un desorden. Don Pablo, y con respecto al tema de la zona cero, ¿usted qué piensa, don Pablo? ¿Cree que eso va a solucionar la problemática que tenemos? Yo creo que no va a solucionar mucho. Pienso que cada uno va a tomar su parte y dice yo parqueo mi carro aquí y puedo pagar 1 hora, 2 horas mientras hago mi vuelta y ahí lo mantiene así todos los días. Yo creo que eso no soluciona mucho. Don Pablo Súa, taxista, más de 20 años en el medio. Alejo, ¿cómo eligieron las calles que serían uso de estudio para este proyecto? Antes de que se llegase al nuevo acuerdo con la nueva administración a cargo de la doctora Laura, se habían socializado unas calles en particular. Quiero dirigirme en primer lugar a ese momento antes del acuerdo al que se llega. ¿Cómo elige el equipo de nuestro espacio o el equipo que hicieron con la administración de qué se iban a hacer las calles que se iban a reglamentar, sobre todo las polémicas? La plaza de mercado, incluso la cuarta subiendo. ¿Cómo llegan a esa noción? ¿Y por qué específicamente esas calles? Nico, es muy importante hacer una aclaración y es que el programa, o sea, nosotros como nuestro espacio no hicimos la selección de esas calles. ¿Quién la hizo entonces? Eso viene todo del estudio y es el municipio, okay, a través de, si tú miras ese decreto 054, establece las zonas donde se debe operar
y es allí donde el municipio define qué es lo crítico, obviamente apoyándose en ese estudio que le dijo cuáles eran las zonas críticas. Pero pues te cuento qué pasa típicamente. Lo que pasa es que los grandes problemas de congestión se dan precisamente en esos lugares en donde tenemos gran afluencia de personas. Entonces, las plazas de mercado, los parques centrales, los lugares de salud, los lugares de bancos, las zonas comerciales, son las zonas en donde se generan los impactos a la movilidad, y es allí donde la gente busca parquear sus vehículos, donde si uno va a hacer una diligencia al banco, pues busca el lugar más cercano. Una persona, o los estudios dicen, una persona no se desplaza más de 250 a 300 metros para el lugar de destino. Es así como cuando tú vas en tu vehículo, en tu moto o en lo que vayas movilizándote, y vas llegando al lugar al que te diriges, te vas a tomar un café en X sitio porque ahí te gusta, y si empiezas a recorrer y vas avanzando 100, 200 metros, ya cuando vas a 250, 300, ya ahí dices, ya estoy muy lejos, ya no voy a ir hasta allá. Entonces, todas estas variables son las que se determinan en esos estudios que el municipio tomó como base para determinar esas zonas. Entiendo, porque ahora el 20 de febrero del actual año, el 24, la actual alcaldesa, la doctora Laura Londoño, nos comunicó el nuevo acuerdo al que habían llegado después de las suspensiones acordadas entre el Comité No al Hacer y las partes representadas. En esas ideas, Alejo, queremos preguntarte qué calles definitivamente sí quedan con esta medida y qué calles se removieron. ¿Por qué de pronto exonerar a esas calles y por qué las demás sí se mantuvieron? Ok, mira, lo que ocurre o lo que pasó aquí en el municipio es que la administración tiene un plan de movilidad que incluye un tema de administración de parte de ellos de la zona de la piscina, es decir, de la autopista hacia la zona de la piscina. Tienen un plan de movilidad propio que pues van a implementar en ese lugar, y por esa razón se hace el retiro. Adicional pues a toda la problemática, exactamente, sí, la piscina del recreo, disculpa. Adicional a la problemática que se generó en el tema de la plaza de mercado y toda esta situación, pues todo eso llevó a la administración a solicitar esto como parte de los acuerdos a los que accedimos. Es decir, que lo que no se va a operar es la zona de la autopista hacia la piscina del recreo, toda esa parte, por decirlo así, oriental del municipio, tomando como norte la salida hacia Bogotá. Eso es lo que no se operaría. Ya todo lo que es de la autopista hacia la alcaldía, pues hacia el centro del municipio, es lo que sí quedaría con operación, tal como se definió. Vamos con operación que viene en ese sentido. Así es. Y quisiera preguntarte entonces, Alejo, ¿cuánto han invertido en el proyecto hasta este momento? Puede ser un número, puede ser una cifra, puede ser un elemento, pero queremos saber cuánto han invertido ustedes como proyecto a día de hoy, que sabemos que realmente pues no se ha generado un recaudo. ¿Cuánto llevan invertido? Bueno, Nicolás, esto es muy importante porque pues básicamente acá se ha invertido unos recursos económicos, pero también hay muchos recursos que se han llevado a cabo para poder tener todo esto. Por ejemplo, tener el contrato suspendido más de 80 días, pues es un impacto muy fuerte. Ahora, si hablamos de esos recursos de inversión a hoy en equipos, en arrendos, en salarios, en todo esto, estamos hablando de más de 3.500 millones de pesos invertidos hoy en el municipio, que están listos para ser implementados definitivamente y poder iniciar esa operación. Pues les cuento que hasta este momento hemos hablado de calles y hemos hablado de la planificación. Vamos a entrar ahora, Alejo, y agradezco las preguntas y la sinceridad con las compras porque esa es la idea, dialogar y contrastar siempre. Vamos a hablar acerca de las tarifas de recaudo. Y para eso quiero dar la bienvenida a dos personas. El primero es don Jesús. Él es un personaje del municipio, él tiene su droguería justamente muy cerca de la alcaldía y él va a expresarnos su opinión con respecto a las tarifas. Si tuvieras aquí al gerente de nuestro espacio, ¿qué pregunta le harías con respecto al proyecto de las zonas de estacionamiento regulado? Bueno, primero, ¿por qué van a cobrar las horas, el tiempo que va a durar la persona aquí parqueada por horas completas y no por fracciones? En ciudades como Bogotá cobran los minutos, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que esté el cliente acá haciendo su uso, pero ¿por qué si una persona va a usar 1 hora, 10 minutos le van a cobrar 2 horas? No entiendo eso, o sea, ¿por qué no cobran por fracciones el tiempo que necesite la gente? Esa es una en contra. La otra, ¿por qué nos colocaron las zonas de parqueo fuera de los sectores donde no hay tránsito? Por allá, en la cuarta, la tercera, en sitios donde no hay tránsito. Se supone que es para controlar los trancones, ¿no? Pues no entiendo. Alejo, la segunda ya la respondimos, la primera te la permito. ¿Qué le respondes a don Jesús y toda la gente que considera que las tarifas son muy altas por este proyecto?
Nicolás, mira, para ti, para don Jesús, para todas las personas que tienen estas dudas de los temas de tarifas. Aquí hay varios componentes. Primero, cuando el estudio se estableció y cuando se hizo toda la firma del contrato, bueno, todo lo que viene antes, estamos hablando de unas tarifas del 2021, de un estudio del 2021. A hoy, pues los valores todos se incrementan y todos tienen unas variaciones. Entonces estamos hablando que es una tarifa que cuando se estimó en un valor con base en la realidad de ese momento. Estamos hablando ¿Que era de 2021 o 2022? 3 años atrás. Okay. Entonces a hoy ya tenemos otra realidad. Eso es lo primero por lo cual se incrementa. Eso es uno de los puntos importantes. Segundo, muchas de las preguntas en la calle son, pero es que ¿por qué la tarifa tan alta? Pues precisamente por lo que te decía al principio, y pues le decía a todas las personas que nos están viendo, es que el programa lo que busca es generar rotación y generar un desestímulo del uso del vehículo. Si yo pongo las tarifas del estacionamiento en vía inferiores al estacionamiento privado, pues fuera de vía, no estoy generando ningún cambio. Entonces, ¿qué va a pasar si empezamos a operar con unas tarifas inferiores a las de fuera de vía? Nadie va a parquear fuera de vía, todo el mundo se va a parquear en la vía porque es más económico. Hoy, ¿por qué está esa realidad ahí? ¿Por qué hoy hay esa ocupación en la calle? Porque es gratis. Entonces, si lo que pretendemos es regular ese tema, levantar todos esos vehículos de allí que están estacionados por horas y generar rotación, pues la tarifa es uno de los puntos importantes. Claro. Si yo voy a estar durante 3, 4 horas, pues lo natural que voy a hacer, si debo llevar mi vehículo para la diligencia, es que voy a buscar un parqueadero fuera de vía porque me va a salir más barato. Entonces, si yo pongo las tarifas más económicas que el estacionamiento fuera de vía, no estoy generando ningún impacto. ¿Y qué va a pasar? Al mes o 2 meses de haber iniciado o antes, se va a evidenciar que el programa no está surtiendo el efecto, que era un poco de lo que nos decía el señor del taxi hace un momento, ¿sí? Que él veía. Ahora ahí aprovecho para decirte, esa dolencia del señor del taxi es la dolencia del turista, del que viene a buscar cualquier cosa para comprar en el municipio, un alimento, comer, comprar algo en una ferretería. Ese dolor es el de todos. Entonces, si nuestras tarifas son inferiores, pues no vamos a generar ese impacto. Entonces, por esa razón es que se genera, o que en estos programas de estacionamiento en vía, el éxito es tener una tarifa superior. Superior es el éxito del programa. Superior al estacionamiento fuera de vía. Si yo, como te digo, si tengo una tarifa igual o inferior al estacionamiento fuera de vía, al parqueadero privado, nadie va a ir al parqueadero privado. ¿Sí? Todos se van a quedar en la calle. Por eso te digo, lo que pasa hoy, ¿qué es? ¿Por qué la ocupación en la calle? ¿Por qué todas las personas que trabajan sobre la octava, por decirlo así, ocupan esos espacios de la octava? Porque no genera ningún costo. Y que me parece muy curioso, ya que lo mencioné, tuve una experiencia hace poco también. Entrevistamos a un turista por plena octava al frente del Banco de Vivienda. Y era un turista de Villavicencio, curiosamente. Estaba con la familia, llegamos a conversar de una vez con él porque se estaba parqueando donde literalmente había una señalización que decía prohibido parquear. Entonces lo primero que le pregunto es, Merced, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, mucho gusto. Usted sabe que se está parqueando enfrente de un espacio que dice prohibido parquear y que si en este momento llega la gente de tránsito le inmovilizan el vehículo. Dice tranquilo, sí, pero es que no sé dónde quedan parqueaderos. Entonces muchos dicen, ¿por qué no invertir en parqueaderos y por qué específicamente cobrar el espacio público? Porque lo que se piensa es eso en su momento, ¿por qué más bien no desplazar todo ese tráfico colosal e invertir en un programa de culturización para el tema de parqueaderos, incluso que el Estado pueda hacer esa inversión, que en la democratización o en la monetización, digamos, bajo el asunto de la tarifa de la zona de estacionamiento público? Mira, ahí me voy a remontar un poco a ese plan maestro de movilidad del que hablamos hace un momento. En ese plan maestro de movilidad se demuestra que en el municipio hay estacionamiento en vía en un porcentaje de más del 85% de las vías de esta zona central. Solamente un par de vías no tenían estacionamiento en vía, y era en la parte superior del municipio, de la carrera 10ª hacia arriba. De resto, todas las vías tienen estacionamiento. Entonces, hay una problemática y hay una cultura de estacionamiento en la calle. Adicionalmente, lo mismo que dice ese plan, es que no hay una oferta de parqueaderos tan importante, de unos cupos tan importantes, que genere ese tema de poder llevar uno el carro al estacionamiento fuera de vía, sino a tener que hacer uso. Es más, el municipio también se ha venido desarrollando y cada vez vemos más negocios sobre la octava porque pues es la vía principal. Claro. Entonces, si empezamos a tener, habría que ver el tema de parqueaderos, que pues es muy importante y sería ideal poder lograrlo.
Ahora, todos estos programas de cultura pues son bienvenidos. De hecho, este programa de nuestro espacio hace parte de uno más para generar cultura, porque es que el tema de movilidad no es lo único que tenemos hoy en el municipio como dolencia en temas de cultura. ¿Sí? Tenemos un tema de uso de espacios públicos también en los andenes. O sea, hay muchas situaciones más que hoy generan un dolor en la comunidad. Entonces, mira lo que pasa con este turista. O sea, prefiere hacer uso o sea, parquear en un lugar de prohibido parqueo, porque pues manifiesta no encontrar un estacionamiento. Esta es la dinámica que va a cambiar con el turista, porque va a encontrar un espacio, va a encontrar un lugar donde parquear para venir a hacer su compra, para venir a hacer lo que quiere hacer en el municipio. Comprendo. Y antes de enfocarnos en el público turista, quisiera hablar del público local. Alejo, nuestra tierra es una tierra campesina, que produce muchas frutas, como por ejemplo el mango. Para nuestros transportistas y campesinos, ¿habrá algún tipo de bahía específica para realizar los cargues y descargues? Se habló en su momento incluso de unos tiempos de grasa. ¿Cómo va a funcionar esa metodología de trabajo? Mira, ahí hay un tema que también el programa, por su operación y por su naturaleza, empieza a demostrar. En el municipio tenemos un decreto de carga y descargue que hoy no se cumple. No se cumple. Hoy nadie lo cumple. Si tú ves, hoy tenemos, por ejemplo, los carros de gaseosas o de cerveza, se parquean desde las 7, 8 de la mañana hasta el mediodía, 2 de la tarde, montan su punto de distribución ahí en la calle, bajan sus canastas y hacen absolutamente todo ahí. Móvil. Exactamente, es un punto de distribución improvisado, donde bajan las canastas y hacen uso de una gran franja de vía para desde ahí generar una distribución. ¿Qué es lo que tenemos? ¿A qué es a lo que tenemos que llegar? Y esto también es en compañía del municipio y de los mismos comerciantes. Y tenemos que encontrar cuál es la dinámica hoy de carga y descarga del municipio para poder generar esas alternativas. Dentro de los acuerdos está el tema de que pues vamos a buscar la manera de encontrarle a esas personas que hacen descargas, porque es evidente y lo hemos visto en la calle, ¿sí? Nos lo han comentado. Yo no puedo programar mis descargas en la hora que está el decreto. El decreto nos habla de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Y quien tiene un tema de una papelería o de algo en donde le traen unas resmas de papel en cualquier momento del día. Por ejemplo. Entonces allí tenemos dos cosas. Aquí recordemos, Nico, y a toda la comunidad, el tema de los 15 minutos sin cobro. 15 minutos sin cobro desde que yo me parqueo. Exactamente. En moto o en carro. 15 minutos desde que yo me parqueo en el cupo de estacionamiento, okay, en la celda de estacionamiento. Tengo 15 minutos en donde no me van a generar ningún cobro. ¿Qué debo hacer? Iniciar la sesión cuando llego al lugar para registrar mi placa y decirle al sistema, esta placa está en esos 15 minutos. Creo que sí. Y una pregunta ahí, Alejo, ¿qué pasa si mi carro es muy grande, por ejemplo, y llego a ocupar, digamos, cupo y medio, o casi 2 cupos? En esos casos, el reglamento de las zonas de estacionamiento nos habla que pagas por los cupos que utilizas. Si tu camioneta es muy grande y utiliza 2 espacios, o traes un tema de un remolque, o traes algún adicional, pues tú pagas por la cantidad de espacios que utilizas. Si son 2 espacios los que se están utilizando, pues son 2 espacios los que hay que pagar. Entiendo. Alejo, en ese orden de ideas, ya entrándonos un poco al tema del recaudo específicamente, ¿listo? El tema del recaudo, hemos visto diferentes maneras de recaudar este dinero. Se nos ha hablado de parquímetros y se nos ha hablado de también comercios aliados para ejercer esta labor. Primero que quisiera centrarme en el tema del parquímetro. ¿Listo? Parquímetro. Alejo, también hay una aplicación. La mesa carece de problemas de conexión en este momento. ¿Qué llega a pasar si definitivamente un usuario no puede acceder a una aplicación en línea? Nosotros tuvimos aplicaciones en línea y una de las deficiencias que vimos fue eso. Se da el parquímetro, los mismos operarios que tienen los espacios, que ya hablaremos sobre eso de manera particular, estarán recogiendo ese dinero digamos en mano o en bolsillo, o específicamente cómo se va a generar ese recaudo. Excelente y qué buen punto el que tocas, y de hecho la manera en la que formulas la pregunta nos da la respuesta. Aquí hay algo que es muy importante mencionar, Nico y todos. El parquímetro es una alternativa de pago. ¿Sí? Es decir, hoy cuando dicen es que no quiero parquímetros y ven los parquímetros como ese artefacto que está generando un dolor, lo que es el parquímetro es una alternativa de pago. Entonces, como tú lo mencionas y lo dices, tenemos la aplicación móvil, que pues es, digamos, que hoy en día la manera más fácil y más rápida de acceder
a muchos servicios. En este caso, un servicio de estacionamiento en vía, un uso de estacionamiento en vía del municipio. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener el último celular, ser experto en tecnología, pero si se me descargó el celular, pues no tengo nada. Totalmente. Precisamente por eso están las otras dos alternativas. Y una de las que mencionas de primera es el parquímetro. El parquímetro es ese método de pago que está siempre disponible para quien no tiene la aplicación o quien no la quiere usar, para quien no quiere ir o no encuentra un comercio aliado. Por eso existe el parquímetro. El parquímetro es la alternativa más básica para hacer el recaudo, es la manera de controlar que el dinero no queda en la calle. Y aquí uno un poco a lo que mencionabas ahorita, el personal de nuestro espacio, los colaboradores, no reciben dinero en la calle porque no lo reciben, tienen prohibido. Tienen prohibido porque es que la operación no es con dinero en la calle, porque al hacer el recorrido, al verificar las placas, el sistema va a verificar que ese carro tenga una sesión iniciada. Entonces, por esa razón nadie puede recibir dinero en la calle. O sea, yo no le pago a nadie el estacionamiento. Por eso es que los programas de estacionamiento que hay hoy en día en el país, porque los hay en muchos lugares, en muchas ciudades y muchos municipios, tienen serias dificultades con el tema del recaudo y con el tema del sostenimiento del programa. Y es que no hay un control tecnológico y no hay una manera de controlar esos acuerdos a los que se llegan en la calle con las personas que me están generando un ticket o me están abriendo una aplicación. Comprendo. Entonces, precisamente la tecnología, el parquímetro, lo que nos está asegurando es que los recursos están protegidos y que quien está haciendo el depósito del dinero en el parquímetro o haciendo una transferencia o un inicio de sesión desde la aplicación, pues está asegurando que ese dinero está entrando de una vez a una cuenta bancaria. Y aquí recordemos que el programa tiene una fiducia. Esa fiducia es la que se encarga de recibir todo el dinero y de entregarlo tanto al municipio como a la operación. Eso te quería preguntar, y hay varias cosas por hablar que en términos de tiempo vamos a tener que recortar un poco, pero hay fundamentalmente dos puntos acá. Uno es por parquímetros, paréntesis, y otro es por recaudos. Vamos a hablar primero del parquímetro y luego hablamos de los porcentajes de recaudo por la fiducia, ¿te parece? Okay. Alejo, en redes sociales rondaron videos donde se veían instalando parquímetros de noche y al amanecer muchos de esos parquímetros se instalaron en zonas que no eran bien debidas. Incluso recuerdo que se instaló uno por el costado de la Roa Vélez, donde uno, no se encontraba un andén lo suficientemente amplio y dos, era, por los testigos que estaban, un andén utilizado para personas con discapacidad. ¿Por qué esas zonas con parquímetro? De pronto se falló en la planificación, porque hay que preguntarlo si de pronto quizás no se tuvieron en cuenta los elementos o definitivamente fue un acto voluntario justamente para empezar a inculcar esta cultura que tú nos has venido mencionando. ¿Qué le respondes a aquellos que, como yo, vimos esos videos, por ejemplo? Sí, mira, Nicolás, aquí es un momento bien importante porque es el momento de decirle a la comunidad que sentimos mucho haber instalado esos equipos en ese lugar. Fue un error del contratista con quien estábamos haciendo los parquímetros, no habernos fijado en ese tema, y fue algo que reconocimos inmediatamente el 6 de diciembre cuando un grupo de personas pertenecientes al comité pues de esa manera se identificaron y pues en compañía de personal de la gobernación y pues bueno, varias personas allí, fuimos a esos lugares y retiramos esos equipos que habían quedado mal instalados. Precisamente eso, como te digo, lo reconocimos en ese momento y hoy nuevamente lo reconocemos. Fue un acto que digamos que se nos salió de las manos en ese momento por la instalación y por cómo estaban diseñados, y por esa razón el 6 de diciembre hicimos el retiro de esos equipos que habían quedado en lugares donde no debían estar. Entonces eso es muy claro y eso fue lo que ocurrió. Te agradezco la sinceridad. ¿Van a ser reubicados esos parquímetros? Quizá para cubrir, digamos, los otros ejes de operación que se requieran. Sí, claro, aquí es muy importante, Nicolás, mencionar a toda la comunidad que pues los parquímetros son precisamente ese elemento, como lo decía hace un momento, de recaudo, esa alternativa de recaudo que siempre está disponible. Entonces, el parquímetro no debe estar a más de 150 metros del cupo de estacionamiento más lejano. Por esa razón es que los parquímetros tienen una configuración y una manera de instalarse. Entonces, claro que esos van a tener que ser reubicados porque se debe garantizar que a más de 150 metros no va a haber o sea, vamos a estar sin parquímetro para poder hacer el pago en caso tal. Y en esos días tengo que dar la palabra a Ángela. Ella te va a hacer una pregunta con respecto a los parquímetros, ¿listo? Perfecto. Angelita, si tuviese acá gerente de la zona CER, ¿qué le preguntarías? Bueno, por mi parte le preguntaría que por qué implementaron
el método de parquímetros sabiendo que pudieron implementar otros métodos de recaudo. ¿Por qué utilizar parquímetros, Alejo? Quizá el municipio al ver este cambio, pues sintieron el trauma muy de cerca. Fueron elementos que se consideraron invasivos, ¿sí? Yo te lo hablo con transparencia porque mi objetivo es transmitirte lo que dice la comunidad, pues poderte escuchar. Y de pronto la sensación incluso del objeto en vía fue algo que generó mucho impacto. ¿Por qué ese modelo? ¿En Colombia hay algún municipio o ciudad que lo implemente también? ¿Por qué considerarlo acá en la mesa? Bueno, aquí hay varios temas. Uno es el tema de por qué parquímetros. Te lo explicaba hace un momento cuando hablábamos precisamente de los parquímetros y de la importancia. Y es que son esa alternativa de pago disponible siempre. ¿Sí? Si la aplicación hoy me falló, si dejé el celular, si se me apagó o lo que haya sucedido, siempre el parquímetro va a estar disponible. Y aquí, por ejemplo, también hablamos del tema de los comercios aliados. Son todos esos comercios que se unen al programa, que de hecho está dentro de los acuerdos, se mencionó el tema, y es que esos comercios aliados van a tener la posibilidad de vender una sesión de estacionamiento y tener como ganancia de eso entre un 3 y un 5% de esas sesiones que se venden. Entonces, ¿por qué los parquímetros? Porque son esa alternativa que siempre está disponible. Entonces, ese parquímetro es ese elemento tecnológico que me permite precisamente, como parte del recaudo, no generar esos acuerdos cuando tengo dificultades en el tema de acceso a un smartphone o a una red, o que se cayó la red y no la pude usar, tengo que tener algo disponible. Y aquí también aplica un tema de bancarización. No todo el mundo tiene una cuenta en un banco, no todo el mundo tiene la posibilidad de descargar una aplicación y generar un pago a través de esa aplicación. Entonces, por esa razón es que el parquímetro es esa alternativa siempre disponible para hacer el pago en efectivo. Alejo, esta conversación fluye con muchísimos temas. Eso personalmente me gusta porque podemos dialogar. Pero también hay tanto por preguntar que voy a empezar a seleccionar entonces lo clave, y creo que esto que acabas de mencionar es clave. Quiero que escuches en este momento a un comerciante. Él es un distribuidor, le dicen mono o monito de cariño. Él te va a hablar rápidamente de su posición como comerciante y te va a preguntar acerca justamente de ese tema del 3 al 5%, que me parece importante, y vamos a entrar de lleno a hablar en la parte del comercio. ¿Listo? Ok. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? Julio César Ocampo, buenos días. Más conocido como el Monito. El mono, sí. Monito, vamos a decirte Monito por la entrevista. ¿Nos permite sacar tu entrevista? Sí. Súper. Monito, ¿tú a qué te dedicas? Soy comerciante. Buenísimo. ¿Cómo es el estado de movilidad del municipio? ¿Cómo le digo? El municipio, hay días donde hay mucho trancón. Pues, de una u otra forma, pues, por las calles por la carretera que está, la de la vía Melgar, pues, como tiene sus arreglos y eso, pues la gente mete por este lado. Pero eso es cuestión de darle manejos. Monito, tú representas a parte de los comerciantes, además eres comerciante. Sí, señor. Me gustaría preguntarte cómo ves el nuevo proyecto que está implementando con respecto a la zona SER. ¿Cómo lo ves? ¿Qué percepción tienes al respecto? De la zona SER, pues lo que pasa es que sí se puede hacer, sí, claro, lo pueden hacer, pero tienen que buscar los puntos estratégicos donde las van a montar. Pero es que si miramos, literalmente casi que ocuparon todas las calles de la mesa, están ocupadas con eso, donde no debería ser así. Por ejemplo, aquí no ha venido nadie a decir, el transporte es mío, el que yo manejo es una moto, yo la tengo aquí nadie ha dicho, venga, es que a ustedes les van a dar un espacio para que ustedes no tengan que pagar. ¿Qué vehículo tienes? Una moto con un carguero. Un carguero que utilizas para trabajar acá en tu negocio. Para transportar la mercancía que yo vendo, sí, señor. ¿Qué te gustaría que el proyecto te diera? No, pues que lleguen acá o hablen o a un acuerdo de estas donde los que tenemos los vehículos donde transportamos la mercancía o el medio del trabajo de nosotros, digan, tienen el espacio para que puedan parquear, para que puedan trabajar, pero aquí nadie ha dicho nada, simplemente ponen parquímetros. Y ahí me parece el colmo, yo tengo que ir hasta el centro a entregar una caja y tengo que pagar 1.000, 2.000 pesos por parquearme 5 o 10 minutos. ¿Qué piensas acerca de los precios de los parquímetros, del valor por hora? Pues hasta ahorita el precio que tienen está muy alto. Supuestamente lo que se dijeron en los acuerdos iban a hacer era que iban a hacer unos ajustes a esos precios. Esperemos que los ajustes pues sean algo vulnerables y pues no vaya a afectar mucho el... Y con respecto
Y con respecto a los beneficios para los comerciantes, ¿cómo lo ves? Se estipuló un 3 a un 5%. ¿Qué posición tienes al respecto? Pues eso es una pregunta que no, me imagino que no solo yo la tengo, sino varios, de que dónde nos vamos a ver beneficiados con eso que están diciendo ellos, de un 3-5% que vayan a dar. ¿En qué lo van a implementar? O sea, ¿en dónde nos lo van a entregar? ¿O qué van a hacer? Porque si le van a subir al impuesto y van a descontarle ellos de ahí, pues no van a hacer nada. Le suben a una parte para entregársela sobre lo que van a hacer ahí, entonces no le veo en qué va a ser el beneficio de la parte que supuestamente es para nosotros los comerciantes. Alejo, comercios aliados con nuestro espacio. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué porcentaje es el recaudo? Esta pregunta la han tenido muchos comerciantes, unos que se dejaron entrevistar, otros no. Yo personalmente he dialogado con ellos y esta pregunta redonda. Venga, ¿será plata en efectivo? ¿Será un porcentaje de recaudo? ¿Será algún descuento tributario? ¿Cómo funciona esa medida? Mira, es sencillo. Los comerciantes que se unan al programa, que se alíen con nosotros, van a tener una aplicación en su celular. No necesitan ningún equipo especial, no necesitan ningún tema más allá de un celular que tenga la capacidad de tener la aplicación. Es una aplicación sencilla en donde se venden las sesiones de estacionamiento. Ellos hacen, por decirlo así, una recarga y tienen un valor y van vendiendo las sesiones de estacionamiento, y al final, entre el 3 y el 5%, que es como lo que falta definir ya con los comerciantes cuando nos sentemos a negociar. ¿Habrá una mesa de trabajo, perdón? Claro que sí, o sea, de hecho, por eso hablamos de ese rango, porque pues falta definir quiénes, cuántos, dónde, cuáles son sus horarios, porque son muchas cosas que nos afectan o que pueden afectar la operación, y tenemos que validarlo. Entonces, supongamos que queda un porcentaje de entre este 3 y 5% del 5%. Entonces, es decir, que por todas esas ventas que hagan, del valor que vendan en ese tiempo, van a tener siempre ese 5% disponible. O sea, ellos van a poder hacer el retiro de su dinero de ese 5%. No es un descuento, no es que eso vaya a alguna otra parte, no, o sea, es dinero que van a tener porque de cada sesión que vendan el 5% es lo que les queda. ¿Ese dinero a dónde se consigna, Alejo? Por ejemplo, ¿a las cuentas que liguen los comerciantes a la aplicación? Exactamente, o sea, ya es buscar ese mecanismo de cómo los vamos a entregar, pero pues naturalmente puede ser a una cuenta del comercio, en donde ese valor se va para ese lado. O sea, van a poder hacer el retiro de ese dinero de manera, o sea, tal cual como lo mencioné, en efectivo. De plata incluso. De acuerdo, o sea, es algo que hay que ver con la interacción con la plataforma, pero es un dinero con el que cuentan, no es un dinero que nosotros recogemos y luego se lo entregamos, no sé, al municipio para que hagan algún descuento. No es de esa manera, es un dinero que tienen disponible todo el tiempo. Y mira que ahí vale la pena aclarar algo con el tema de tarifas que hemos venido hablando y no lo hemos tocado, y es que por decreto la tarifa debe aumentar el IPC todos los años. Sin embargo, lo que hicimos en este acuerdo con el municipio, con la administración, fue congelar la tarifa del 2023 para operar en este 2024. Es decir, no hicimos el incremento que era posible o que era por decreto, se debía aplicar en este caso. Lo mantuvimos de esa manera para no generar esa afectación ni ese tema. Ahora, recordemos que la tarifa más alta que el estacionamiento fuera de vía es precisamente para desincentivar el uso del vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el 2024 vamos a empezar con la tarifa 2023. En el 2025 no se va a sumar el IPC de este año y el del próximo para generar un incremento en la tarifa de un IPC acumulado, sino que simplemente lo que va a pasar es que la tarifa base, con la tarifa que iniciamos, es la tarifa del 2023. Con la tarifa que iniciamos es la tarifa del 2023. Así es. Alejo, hay mucho para preguntar. Quiero darle en este momento la invitación a la profesora Janet. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? Con Janet Muñoz. Señora Janet, ¿cómo ves la movilidad en el municipio? ¿Qué piensas sobre la movilidad del municipio de La Mesa? Está muy crítico, ha aumentado bastante la parte de demasiado carro y la imprudencia de la gente para ubicar los carros por los dos laterales de las aceras. Eso no es bueno y pues veo que es necesario que se organice, pero no afectando tampoco al trabajador, porque pues entonces no estaríamos haciendo nada. ¿Crees que hay imprudencia vehicular en nuestro municipio, profe? Sí, hay que educar. ¿Por qué crees que existe esa imprudencia? Por el afán de la gente, por la terquedad de la gente en algunas ocasiones, porque pues supongo que deben conocer bien
la modalidad del tránsito, pero no lo ponen en práctica. Profe, con respecto al tema del proyecto en Zona SER, ¿qué opiniones tienes al respecto? ¿Al favor, en contra? ¿Qué dudas te generan? Diría que sería bueno siempre y cuando estuviera dado para no afectar al comercio, porque como lo están presentando, afecta mucho al comercio. En esas condiciones, entonces me pregunto, ¿qué medidas van a fomentar para ayudar al comercio y esté en óptimas condiciones? Esta pregunta es importante, Alejo, porque nos hace la introducción hacia la parte del comercio y hay dos polos encontrados o dos franjas claras. Quiero ser rápido para agilizar el tiempo. En primer lugar, hay una parte de los comerciantes, gran parte de ellos que se consideran no solo desprotegidos por esta medida, sino que consideran que están desfavorecidos, porque no se velan por sus intereses, al creer y considerar que las nuevas zonas de estacionamiento regulado desincentivan la economía y que trae costos muy altos, pensando en el turista, no solo en el público local, porque los pueblos son turísticos, la Mesa es un pueblo turístico. Y por otro lado, Alejo, hay otros comerciantes que la medida les parece adecuada porque son conscientes del problema de tránsito y de parqueo público, pero consideran que a este proyecto, con el respeto de la expresión, se lo chutaron, incrustaron o como se dice, metieron a la fuerza, sin contar con ellos para nada, sin ningún tipo de campaña pedagógica. ¿Qué les dice nuestro espacio a los primeros comerciantes que consideran que esta medida desincentivará el turismo, perdónenme que se me lengua la traba, las compras diarias y por supuesto la circulación de efectivo traducido en ventas para nuestro municipio? ¿Dejará de vender menos la Mesa por las zonas de estacionamiento regulado? Nico, mira, es que, o sea, son tantos temas como tú mencionas tan importantes, y aquí es algo muy importante para el comerciante, y es que hay un temor a lo desconocido. Se tiene temor de cómo será si implementan esto. Yo creo que me va a afectar pero lo que no estamos viendo es, o tal vez no se está haciendo fuerza o énfasis en lo que está sucediendo hoy. Y es que el turista está pasando derecho porque no encuentra un lugar, porque es un caos entrar al municipio un fin de semana, un puente, porque no tenemos una cultura de estacionamiento adecuada y entonces eso empieza a afectar el comercio. Pero, ¿qué es lo que va a encontrar el turista y el propio, pues, o sea, las personas que frecuentamos el municipio o que vivimos en él? Entonces, ¿qué se va a encontrar aquí? Pues se van a empezar a encontrar esos cupos. Es que es básicamente los casi 300 o más de 300 cupos que hoy ocupan entre los empleados y contratistas, funcionarios y contratistas, tanto de la alcaldía como de la rama, que son quienes se ubican hoy más que todo sobre la octava. Esos son los primeros, o la gran mayoría de esos son los primeros que van a generar un cambio en esa zona. Y que, o sea, esto que va a demostrar que el cupo de estacionamiento que va a haber una rotación, que una vez entremos a operar, van a haber espacios a donde llegar a hacer la diligencia. Entonces, es un temor a eso desconocido. Sin embargo, lo que muestra la experiencia es que en donde se organiza el estacionamiento, se empieza a generar una dinámica comercial totalmente diferente. Porque es que esto también no es solamente el del carro. También va a pasar que quien no lleva el carro y sale a pie, como nos decía nuestra primera entrevistada, que a 2 cuadras, esa persona que va a caminar 1 o 2 cuadras, ¿por dónde va a estar caminando? Por el comercio. Y va a ir caminando y se va a encontrar con la tienda y va a aprovechar y va a comprar alguna otra cosa. Y es más, se va a encontrar hasta con establecimientos que no había visto. Porque cuando uno se monta en el carro y va con un objetivo claro, uno no mira para ninguna otra parte. Alejo, rápidamente, el proyecto para el segundo grupo poblacional va a tener algunas campañas pedagógicas específicas, van a hacer campañas que tienen pensado rápidamente en eso. Mira, Nico, nosotros hicimos un cambio como en la manera de socializar, y fue que nos fuimos a un tema más pedagógico, más de la apropiación de la dinámica y de la situación, y es evidenciar la problemática que tenemos y buscar o generar precisamente esa conciencia en la solución. Entonces, estamos ahorita hicimos una sectorización del municipio, la dividimos en 4 zonas y estuvimos socializando por cada zona y dirigida a esas personas con un cambio en el método, en la comunicación, en la manera de impactar a las personas, y hemos logrado unos resultados bien interesantes en donde hemos visto disposición de un porcentaje muy alto de ciudadanos, otros que están como en esa mitad en donde se sienten afectados pero saben de la problemática, pero que están accediendo a la información, y pues un grupo que lamentablemente está
en una posición bastante complicada, y es el rechazo a la información, porque consideran que de esa manera están afectando el inicio de la operación. Y pues esto no está bien. O sea, estamos hablando, te estoy diciendo en números, que un 90% de las zonas y de la socialización que hemos llevado a cabo en comercios y en las personas que pasan por nuestros puntos fijos está recibiendo la información, está interactuando, está manifestándose a favor o de pronto en contra, pero escuchan la información. Entiendo. Y un 10%, que es un porcentaje pequeño, de personas que rechazan inmediatamente el proyecto. Quisiera preguntarte ahí justamente, Alejo, ¿han tenido rechazo? Actualmente, ¿cuántas personas emplean nuestro espacio en el municipio? Digo, hoy tenemos 17 personas empleadas 17 personas. En el municipio, todas por contrato laboral. Valga el momento para decir que son personas que están contratadas desde el año pasado, que a pesar de haber tenido la suspensión de más de 80 días, de 87 días, de la suspensión del contrato, fueron personas que recibieron su salario, recibieron sus primas y todas sus prestaciones y todo el tema, y hoy continúan con nosotros haciendo la labor. Estas personas son quienes están pasando por allí, y si me preguntas si hemos tenido de alguna manera hostigamientos y todo, claro que sí, es el diario vivir que tenemos. Todos los días se recibe alguna mala palabra, todos los días encontramos algún rechazo. La semana anterior quisimos participar de un evento simplemente por ese derecho a la información, por escuchar, y fuimos sacados a la fuerza. ¿Qué evento fue, Alejo? Vino un representante a la Cámara, okay, al municipio, citado por el Comité de las No Ser. Hicieron una reunión que pues manifestaron, era pública, lo informaron a través de medios de comunicación, y quisimos hacer presencia a través de ese querer escuchar y simplemente estar informados, ese derecho que tenemos, y pues lamentablemente fuimos retirados de allí. De una manera muy triste y muy degradante, la manera en la que se dirigen hacia las personas. Y es allí donde pues ya había hecho un llamado, y nuevamente le hago un llamado a la comunidad, a que sepamos que estas personas que están trabajando allí pertenecen a la comunidad. Es gente que es mesuna, que si bien pueden no haber nacido en la mesa, son personas que se han criado en la mesa, que hoy en día viven. Son personas que, si vamos a un tema más allá, Nico, es que todos esos salarios que se pagan se gastan en la mesa. Todos los insumos que nosotros estamos necesitando los compramos en la mesa. Es una dinámica comercial que tal vez hoy nadie hable, pero estas personas que trabajan con nosotros pagan sus arriendos, pagan su educación, pagan sus alimentos, todo lo pagan acá. Entonces es el dinero, ese salario que se está entregando a ellos, lo están utilizando acá en la mesa. Es una dinámica, o sea, el comercio se está moviendo a partir de allí. ¿Han sido hostigados, Alejo? Es que esta parte me parece muy delicada. O sea, ¿han sido hostigados y por qué ciudadanos? ¿O cómo los han tratado a nivel general? ¿Qué ha recibido el equipo de trabajo de los espacios con respecto a las socializaciones que han tenido? Mira, hemos tenido situaciones delicadas en donde pues no hemos querido agrandar la situación, haciendo pues denuncias formales y todo esto, porque pues no pretendemos generar ese impacto. O sea, nosotros queremos trabajar con la comunidad y queremos que se den cuenta de lo que el programa puede generar a través de esa cultura, y no es nuestro interés chocar con la comunidad. Por esa razón nos hemos quedado un poco al lado de llevar esto como a la justicia, a una fiscalía, de todo este tema, pero o sea, se reciben maltratos todo el tiempo. O sea, comentarios, por ejemplo, a personas del equipo donde les dicen que si no les da pena estar trabajando en eso, usted tan vieja trabajando en esto. Y la respuesta pues de los colaboradores nuestros es como: esto es un trabajo digno, o sea, estoy de manera digna ejerciendo una labor, es una empresa que me está dando una oportunidad. Entonces hemos recibido eso de los comerciantes que te digo, que nos dicen que no quieren recibir la socialización. Algunos de ellos palabras fuertes, o sea, sálganse de aquí, fuera de aquí, que no los queremos. Ese tipo de comentarios, señalamientos, fotos todo el tiempo. Nos toman fotos y las suben a redes, pero se molestan cuando preguntamos el nombre de un comerciante para simplemente despedirnos por su nombre. Entonces estas son cosas que son tristes y lamentables, que se den, ¿sí? Hasta profesores, hemos tenido algunos docentes que se acercan al módulo y reaccionan de manera agresiva, y pues se cuestiona uno mucho de qué es lo que está sucediendo en este nivel de sociedad, donde nos hostigamos simplemente por un pensamiento. Entonces es algo que es triste,
pero pues que entendemos que viene de la molestia y del sentir de las personas y tratamos de darle el mejor manejo posible en el momento, de simplemente no acceder. Para pelear se necesitan dos. Lo que hacemos es un paso atrás y pues, discúlpeme, no puedo continuar. Sí, como tú dices, uno obedece a, digamos, cómo se ha gestado este proyecto, pero por otro lado, a la larga, violencia con violencia solo genera más violencia. Realmente es lamentable y también se requerirá, por supuesto, que se exprese entonces el comité o aquellas personas que han presenciado esto para definitivamente corroborar y manifestar también cómo actuaron, porque me parece que es algo delicado incluso que se profieran ese tipo de actuaciones cuando, pues por lo que vemos acá, tú particularmente has estado disponible, pues hacer la entrevista, por ejemplo. Alejo, ya estamos entrando a la parte final. En términos de recaudo en porcentajes, ¿cómo queda el municipio? 2080, 1882, ¿cómo va a ser ese movimiento? Ok, mira, importantísimo esto, porque dentro de los acuerdos que se lograron con el municipio pidió un poco más de participación para mejorar precisamente sus números, y el porcentaje queda 2278, que es muy importante mencionar algo para aclararlo, y es que también se dice mucho en la calle, pues, algunas personas manifiestan que es que ese 20% luego de descuentos viene quedando como en un 16%, eso es falso. El 20%, el 22% que se acuerda con el municipio ahorita va del recaudo bruto, es decir, de cada 3.280 pesos que se recaudan, el 22% va al municipio. Todo lo demás va a pagar todos los gastos de operación, absolutamente todo, el pago de la fiducia, el pago de los salarios, los mantenimientos de los equipos, la inversión, los arrendamientos. Todo eso es lo que va en ese 78. Aquí mucha gente dice es que se llevan el 78 o el 80%. Eso no es que yo lo guardo en el bolsillo y nos lo llevamos y que se va para Medellín. No, con ese 78% es que se paga todos los gastos operativos y todo lo que requiere el tener un proyecto con esta tecnología. Entiendo. Alejo, ese dinero que va a ser recaudado por la fiducia, ¿viene al municipio con una destinación específica? Así rápidamente, es. O sea, ningún mandatario de pronto que no solamente pertenezca, digamos, al actual gobierno de la doctora Laura, sino cualquiera que luego venga después de ella tendrá la facultad de modificar ese objetivo de recaudo. Mira, o definitivamente ya queda por acuerdo. Por el acuerdo está la destinación exclusiva al tema de infraestructura vial. Es decir, todos los recursos que genera este programa solo pueden ser utilizados en infraestructura vial. Y aquí es muy importante mencionar una cosa. Actualmente el municipio tiene un presupuesto aproximado de 800 millones de pesos al año para infraestructura vial. Y el programa lo que está haciendo es llegando a generar, con el 20% eran 9.318 millones, con el 22% estamos hablando de una cifra cercana a los 11.000 millones de pesos. Estamos hablando que en promedio vamos a generar 1.000 millones de pesos al año. Es decir, estamos duplicando ese presupuesto que había para la implementación de infraestructura vial. Y aquí, si me permites, hay un tema muy importante, y es que en averiguaciones que tenemos y en temas que hemos investigado, está que aproximadamente un metro de placahuella está costando 1.000.000 de pesos, aproximado, dependiendo según unas condiciones y unas características. Es decir, que si nos damos cuenta, el valor de un metro de placahuella vale 1.000.000 de pesos y estamos teniendo la capacidad de generar 11.000 millones de pesos. ¿Cuántas placahuellas, cuántas mejoras a la infraestructura se van a poder hacer con esto? Y acá también, Nico, regálame este segundito para decir que se dice en la calle que es que el contrato era de 3.000 millones y ahora es de 8.000 y ahora es de 9.000. Una cosa lo firmaron en el consejo y otra cosa es lo que tienen en la realidad. Exacto, entonces resulta que es que no sé qué pasa con la información, pero es que los 9.000 millones o los 11.000 de los que estamos hablando hoy con el 22% es un ingreso para el municipio. El municipio aquí no está pagando absolutamente nada, no ha tenido que comprometer vigencias futuras, no ha tenido que hacer un empréstito, no ha tenido que hacer absolutamente nada para esta operación. El municipio no pone un solo peso, no compromete un solo peso, lo que está haciendo es generando un ingreso, está duplicando su presupuesto en infraestructura vial a través de la operación de este proyecto. ¿Cuántas cosas van a poder hacer en infraestructura de la que hoy muchas de estas personas que veíamos se han quejado por el estado de las vías? Muchas personas rurales, mira, en las mesas del plan de desarrollo, la dolencia mayor de las personas son las vías. El rural se queja porque no tiene acceso, no hay placahuellas, no hay buenas vías, y el urbano se queja porque las vías tienen huecos, porque las vías están en mal estado. Precisamente lo que está generando este programa es incrementando. No estamos hablando de 3.000 millones que el municipio saca o 9.000 millones que el municipio paga. Son 9.000 millones que en este caso, repito, son aproximadamente 11.000
que está recibiendo por la operación de las zonas de estacionamiento regulado. Entiendo. Bueno, Alejo, dicho sea de paso, esperemos que esta plática sí se invierta donde se tiene que invertir, ¿no? También es un llamado a la administración pública que pueda preservar el dinero que termina recaudando en su gran mayoría de los menciones y luego por el público turista. Alejo, rápidamente ya para despedirte, ¿con qué mensaje cierras a nuestro público, Alejo? ¿Qué mensaje quieres dejarles en este momento? Las cámaras en este instante son tuyas y ya, luego cierro. Listo. Bueno, aquí para aclarar un tema puntual que mencionas ahorita, para eso precisamente la transparencia de los recursos es la fiducia. Y la fiducia también garantiza que esos recursos se utilizan en lo que dice el acuerdo, porque la fiducia por su naturaleza verifica y asegura que los recursos se utilizan allí. Que ahora, gracias por el espacio, a la comunidad es muy importante que permitan y tengan ese derecho a la información, que nos escuchen, que permitan aclarar las dudas en el momento, las que tengan, que se acerquen a los muchachos en el punto fijo y accedan a la información, que si ellos de alguna manera o con alguna de esas preguntas no está dentro de su alcance, no tienen en ese momento la respuesta, seguramente están esos canales que también están en el volante, como lo son el correo o el teléfono, en el que por el cual nos pueden canalizar la información. Yo los invito a que escuchemos, a que permitamos que el programa llegue con todos estos cambios en la cultura y que a través de identificar la dificultad que tenemos en la movilidad, la dificultad que tenemos en esa cultura ciudadana del estacionamiento en vía, todos aportemos el granito de arena haciendo uso responsable del vehículo, utilizando, si voy a hacer una diligencia a los 15 minutos que tengo, si voy a demorarme más tiempo, hacer el pago de ese recurso o utilizar los parqueaderos fuera de vía. ¿Para qué? Para descongestionar las vías y generar esa rotación que va a impactar positivamente en el comercio y en la movilidad del municipio. Las personas que se movilizan en bus, el carro de la basura, todos estos carros que hoy tienen dificultad van a verse afectados positivamente, van a verse beneficiados, por esta implementación, porque va a haber movilidad en las vías. Conclusiones de la entrevista del día de hoy, que de hecho déjenos en los comentarios qué les pareció, qué piensan y si les gustaría incluso una segunda parte. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasará en nuestro municipio y cuál será nuestra nueva realidad? Solo el tiempo lo dirá. El diálogo es la mejor forma de resolver conflictos porque es una oportunidad de escuchar la verdad desde dos perspectivas diferentes. Brian McGuire. He aquí una misma verdad bajo dos ópticas distintas y diferentes, con la gran diferencia de que una tiene un proyecto de acuerdo firmado, amplios recursos invertidos, como decía Alejo, y distintos intentos de llevar a cabo sus concepciones y por supuesto pretensiones, su voluntad. Y por otro lado tenemos otra óptica que, si bien es cierto, ha identificado por mucho tiempo la problemática que tiene, aún no es clara en qué tipo de metodología usar para mitigarla. Y si es clara, la ejecución entonces es algo sobre lo que aún no se tiene claridad. La verdad de todo esto es, la mesa sí tiene un problema de movilidad y es tu responsabilidad y mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, procurar solucionarla desde la base del respeto, del diálogo, de la cultura ciudadana y de la determinación de hacerlo. Nunca los pensamientos de los hombres generaron tal efecto más que sus determinaciones para cumplir dichos pensamientos. Nunca las grandes reformas ni los grandes cambios se concibieron únicamente en papel, quedando a la merced sin el cumplimiento de dicho deber. ¿Consideras que hay una problemática? Entonces, permíteme preguntarte, ¿cómo la vas a solucionar? He aquí que el día que muramos, Alejo y audiencia, querida gente linda y gente ya como les suelo decir, seremos recordados por dos circunstancias, por las cosas que hicimos y por las que dejamos de hacer. Hoy se está haciendo esto, ¿qué habrá de ser? No lo sabemos, solo el tiempo lo dirá. Ser o no ser, esa es la realidad. Te animo a que seas un ejecutor desde la base del temor a Dios, por supuesto, del respeto, del diálogo y por supuesto desde la amabilidad y la cordialidad. Les invito a suscribirse a este canal, a compartir este contenido, a dejar su buen like, a etiquetar a sus amigos, familiares y conocidos. Esto nos anima y nos permite seguir creando más contenido como este. Alejo, muchas gracias por tu tiempo y sinceramente les deseamos lo mejor desde la base del respeto. A la larga lo que ha de ser será, y el que va a comer, como dice el dicho, siempre le guarda la parte de su ponqué. En otras palabras, si este proyecto va a ser una realidad, se hará y definitivamente realmente esperamos que todo lo que se traiga al municipio beneficie al mismo. A todos ustedes, muchas gracias, Alejo, muchas gracias. Les invito a que nos sigan. Yo soy Nicolás David y esto fue una entrevista con las personas de nuestro espacio. Son a ser Alejandro Aldana, en este caso su gerente. ¡Chao, chao!